Mi nombre es Guadalupe y les voy a hablar sobre un punto importante de la evaluación de la conducta normal, la clasificación. Los sistemas de clasificación son muy valiosos ya que nos permiten organizar y este orden que obtenemos a la hora de agrupar lo que queremos conocer nos permite que sea más factible. La clasificación de los problemas personales se basa en la evaluación de lo que dicen los pacientes y la manera de cómo se comportan. Se toman tanto las condiciones presentes de la vida como de las experiencias pasadas. A continuación, unos puntos importantes de la clasificación. Durante mucho tiempo se ha reconocido la necesidad de clasificar los distintos tipos de personalidad y de los problemas personales. Desde la época de Hipócrates, los sistemas de clasificación se han revisado de manera continua para incluir nuevos conocimientos y puntos de vista cambiantes. La mayor parte de los sistemas de clasificación se organizan de manera jerárquica, igual que como lo hacen en las ciencias naturales. Por ejemplo, los biólogos agrupan y categorizan las especies de los organismos y a sus diferentes conjuntos. Algo similar en el episodio maniático es una subdivisión del trastorno bipolar, que a su vez es uno de los principales trastornos de la familia de los trastornos del estado de ánimo. La clasificación se considera como un instrumento científico y clínico. La clasificación es una manera de tratar de entender y de aprender de esta. Los sistemas de clasificación también son útiles para propósitos estadísticos. Mediante estos registros sería imposible decir la incidencia de ciertas formas desadaptadas si aumentan o se reducen. Contribuyen a la planeación de los programas de instalación de tratamientos. La clasificación para comprender las causas de algunos trastornos y darles tratamiento es objeto de controversia. Por decir, pueden acudir dos personas con síntomas similares, como ilusiones de grandeza, pero el mecanismo que lo producen pueden ser diferentes. De igual manera, la persona puede describir sus problemas de manera diferente en dos ocasiones, dependiendo de cómo se sienta en el momento o en qué eventos se relacionan con el problema. Los clínicos pueden cambiar su evolución original. En su caso, dos personas con problemas similares pueden describir su condición de manera diferente y por tanto recibir una clasificación distinta. También se muestra una tabla donde menciona las características de un buen sistema de clasificación clínica. En primer punto podemos observar, proporciona información sobre la causa o causas de una condición. 2. Ofrece un lenguaje común para la comunicación entre los clínicos y los investigadores. 3. Permite a los clínicos dar a los pacientes y su familia un panorama a corto y largo plazo. 4. Proporciona claves para el tratamiento. Y 5. Sugiere formas para la prevención. El enfoque multiaxial. A través de los años, la clasificación o diagnóstico ha tenido varios significados, desde la simple designación de un nombre o etiqueta hasta una afirmación que proporciona información sobre varios aspectos de un caso en particular. Las raíces de diagnóstico significa conocimiento detallado. La clasificación oficiales de las enfermedades mentales se empezaron a usar en Estados Unidos en 1840 con la adopción de un esquema de clasificación de un concepto. El primer sistema multiaxial se presentó apenas en 1980 en el Manual de Diagnósticos Estadísticos de los Trastornos Mentales, que se conoce como DSM-3. En lugar de solo asignar un caso a una categoría como la esquizofrenia, los clínicos que emplean un sistema multiaxial pueden describir a un individuo en términos de un conjunto de factores importantes en el aspecto clínico o ejes. En la actualidad, los practicantes utilizan un sistema de clasificación multiaxial diseño para resumir la información de diversa importancia para el caso de un individuo, más que para ofrecer una simple etiqueta.
Los sistemas de diagnóstico multiaxial se concentran sobre todo en la descripción de los problemas clínicos. Sus categorías toman en cuenta la etiología o causas del trastorno, cuando se puede, así como las experiencias subjetivas de los pacientes y sus factores favorables y desfavorables. El sistema actual de DSM proporciona información sobre el contexto en el cual se presenta la conducta normal, así como una descripción del mismo. Elaboración de un sistema de clasificación multiaxial. El concepto multiaxial básico del DSM es que es necesario evaluar en forma integral diferentes áreas de información sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la condición de una persona. Los 5 ejes del sistema del DSM a continuación se presentan. El eje 1 contiene la clasificación primaria o diagnóstico del problema que requiere atención, por ejemplo, miedo a las alturas. El eje 2 clasifica cualquiera de los trastornos del desarrollo o de la personalidad que empieza en la niñez o la adolescencia y que por lo general continúa de manera estable hasta la edad adulta. Algún ejemplo podría ser el retraso mental y los trastornos de personalidad como una tendencia injustificada a interpretar las acciones de los demás como una amenaza. El eje 3 se refiere a cualquiera de los trastornos físicos que parecen ser pertinentes para un caso. Por ejemplo, los antecedentes del paciente con respecto a los ataques de una enfermedad cardíaca. El eje 4 califica la severidad de los causantes psicosociales de estrés en el pasado inmediato del paciente que puede haber contribuido al problema clínico y quizá tenga una influencia sobre el curso del tratamiento. Por ejemplo, un divorcio, muerte de un pariente, pérdida de trabajo. También se ha de notar si el estrés es agudo o es crónico. El eje 5 contiene una evaluación global del funcionamiento psicológico, las relaciones sociales y las actividades ocupacionales que presenta el paciente. Evaluación psicológica. En Compass y Goldberg 2012 se define como el proceso en el cual se recoge de manera sistemática información acerca de una persona en relación con su medio ambiente y la forma que puede tomarse decisiones basadas en esta información. Es decir, es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través de test y entrevistas con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas para predecir cómo será su comportamiento en el futuro. Las habilidades que debe de tener son de comunicación, de acompañamiento, de fluidez verbal, empatía, seguridad, manejo de técnicas e instrumentos o pruebas y habilidades sociales. Tipos de evaluación. Sarrazzo, 1996. La entrevista. Es una técnica de evaluación que tiene el propósito de recabar información acerca del paciente para obtener datos necesarios para llegar a un diagnóstico y establecer una relación con el paciente para realizar tanto la evaluación como la intervención y el seguimiento del paciente. Existe la entrevista de evaluación, que consiste en recuperar información y evaluar la conducta, con base en la conducta verbal y no verbal del paciente. También está la entrevista terapéutica. Ocurre después de que se realizó una evaluación preliminar y su objetivo es la de modificar la conducta y las actitudes desadaptadas. Existen tipos de formatos: la entrevista no estructurada, examen de estado mental, entrevistas diagnósticas para adultos, entrevistas diagnósticas para niños y adolescentes. Sus características son la confiabilidad y la validez, así como la confiabilidad de la información que proporciona el paciente. Pruebas de inteligencia. Fueron los primeros instrumentos de evaluación psicológica que tuvieron gran aceptación. Binet buscó medir el razonamiento, la habilidad para comprender y seguir instrucciones y el ejercicio del juicio o el sentido común, mientras que las pruebas de Wechsler miden el coeficiente intelectual, el coeficiente verbal y de ejecución y el coeficiente de escala. La evaluación de la personalidad son las pruebas que se emplean en los ambientes clínicos para realizar diagnóstico, decidir si se requiere tratamiento y planear el tratamiento que se va a utilizar. Evaluación de la conducta. Se evalúa mediante
el uso de métodos conductuales como los programas de reforzamiento y modelamiento. Por regular, los clínicos emplean las observaciones de la conducta, es decir, se considera que el comportamiento está en función de las condiciones ambientales que existen en el momento determinado, en estímulos antecedentes y consecuentes. La evaluación colectiva, por ejemplo, utiliza los cuestionarios que se desarrollan para obtener muestras de los pensamientos de las personas después de un suceso molesto, de igual manera para evaluar las instrucciones. Evaluaciones de las relaciones. Son aquellas pruebas o test que ayudan a evaluar las relaciones interpersonales y las situaciones contextuales de los individuos. Por ejemplo, la familia es uno de los grupos sociales que afectan de manera emocional y conductual a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte. También están las evaluaciones corporales, que consisten en presentar especial atención en los mensajes no verbales que se reciben por medio de la evaluación corporal. Es decir, las funciones del cuerpo también reflejan las motivaciones y preocupaciones, de modo que algunos clínicos toman nota de estas. Se han desarrollado instrumentos complejos para medir esos cambios fisiológicos, como la dilatación de la pupila, la presión sanguínea y las respuestas eléctricas. En la evaluación psicológica, el primer paso es decidir qué se va a evaluar para proceder en determinar por medio de preguntas cuál fue el motivo por el cual la persona está consultando a un psicólogo, donde frecuentemente se necesita afrontar un suceso que dificulta la vida diaria del paciente, y estos sucesos pueden venir desde su infancia, y para esto el psicólogo clínico utiliza teorías e investigaciones previas y comprobadas. Algunas preguntas a determinar por parte del psicólogo para una mejor evaluación son los aspectos biológicos, los cuales son relevantes a cualquier comportamiento y a todas las emociones que se encuentran ligados a acontecimientos específicos de la vida. El siguiente punto es determinar los objetivos de la evaluación. Formular los objetivos a seguir en cada caso en particular por medio del DSM-5, que es el sistema de clasificación para generar diagnósticos de índole psicológico. La evaluación identifica los rasgos y características de casos individuales, y el sistema diagnóstico realiza el agrupamiento de casos individuales y las similitudes que puedan tener con diferentes circunstancias por diferentes pasos, como gravedad, que discrimina la gravedad de los problemas o trastornos por medio de instrumentos, métodos sensibles a las variaciones de la frecuencia, para así determinar el trastorno de un diagnóstico y contemplar el deterioro en la vida de un individuo. Detección. En algunas circunstancias, los psicólogos clínicos tienen que detectar de diferentes situaciones o grupos a los individuos que se encuentran en riesgo de sufrir algún trastorno. Predicción. El psicólogo puede interpretar, de acuerdo con la observación, conductas que predicen las reacciones y actitudes futuras de un individuo. Por ejemplo, la predicción de conductas violentas, para intentar prevenir actos antes de que ocurran. Evaluación de la intervención. La evaluación requiere de pasos esenciales, desarrollándose criterios para distinguir un cambio clínico significativo y triviales en el cambio de la conducta de un individuo.
En el paso número 3, en la selección de estándares para la toma de decisiones, el psicólogo debe saber utilizar los datos obtenidos y tomar decisiones acerca de la información, utilizando estándares que permitan determinar si existe un problema, teniendo en cuenta características demográficas como la edad, sexo, origen étnico, la educación y posición económica. Por ejemplo, en los estándares normativos se basa en la media y en la tendencia central y en la desviación estándar como medida de variabilidad para realizar comparaciones sencillas por medio de medidas. Una vez obtenidos los datos estadísticos, es importante determinar si la persona debería compararse con otros problemas psicológicos o en comparación con la población catalogada como normal, teniendo en cuenta la puntuación promedio para la muestra clínica y que ésta puede ser diferente a las extraídas de la comunidad. En los estándares autorreferidos, el proceso de evaluación es importante considerando que tanto o poco ha cambiado esa persona a lo largo de su vida por diferentes situaciones, también para conocer las metas iniciales de un paciente y los logros obtenidos durante su tratamiento. Hola, ¿qué tal, tutor y compañeras? Un psicólogo clínico se basa en estos métodos para poder realizar su evaluación clínica. Generalmente se inicia con una entrevista. Esta entrevista puede ser flexible o altamente estructurada. La entrevista nos ayuda a obtener información general del paciente y también para que se dé una relación de confianza. Posteriormente se pueden aplicar pruebas psicológicas en donde se incluye pruebas de inteligencia, evaluación del funcionamiento neuropsicológico y también pruebas para conocer la personalidad. También se utilizan lo que son la observación de la conducta. Este nos ayuda para conocer conductas específicas. Y finalmente evaluación psicofisiológica. La selección de estos métodos va a depender de diversos factores, como la edad de la persona, la pregunta de canalización, que no es lo mismo el procedimiento de una pregunta de canalización por disfunción sexual que por trastorno de ansiedad. Y la última es que para elegir el método, el psicólogo se va a orientar de una orientación teórica y por la taxonomía de la psicopatología. El psicólogo clínico debe de tener mucho cuidado en los datos que obtiene durante su evaluación. La precisión puede reflejarse en la consistencia de la medición, esto es la confiabilidad, y el grado en que refleja el constructo de interés es validez. La confiabilidad se determina de diferentes formas. Una es la confiabilidad de retest. Por ejemplo, pusieron un ejemplo en el recurso y menciona que cuando, por ejemplo, yo le voy a medir la temperatura a una persona, en periodos cortos me tiene que dar el mismo resultado de su temperatura. Entonces así es la confiabilidad de retest. Yo voy a medir algo y me tiene que dar el resultado idéntico o similar en periodos cortos. Y después tenemos la confiabilidad de consistencia interna de la medición. Una prueba o medida psicológica debería de contener muchos reactivos u observaciones que se espera que reflejen el mismo constructo. Por su parte, la confiabilidad de interclase, en el ejemplo del recurso menciona que, por ejemplo, está un psicólogo observando la conducta de un niño. Y entonces ese psicólogo da una lista de la conducta y también la definición de esas conductas y se espera que otro evaluador diga que exactamente tiene esas conductas.
Entonces, por la parte de la validez, de acuerdo con Puerta 2015, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Y tenemos la validez de contenido, que se refiere a que un instrumento refleja un dominio específico, contenido de lo que mide. Tenemos también la validez de constructo, que debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Por su parte, la validez de criterio responde a la pregunta: ¿en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos miden lo mismo? El quinto paso en el proceso de evaluación implica tomar decisiones y emitir juicios acerca de los datos obtenidos. Es muy importante conocer los factores que influyen en los psicólogos clínicos a la hora de emitir juicios y tomar decisiones. Y el primero son los aspectos cognitivos de la evaluación y juicios clínicos. En el procesamiento de la información implica obtener información de la persona, formarse impresiones y sacar conclusiones. A este proceso se le conoce como percepción de las personas. El segundo factor es la predicción clínica contra la predicción estadística. Y aquí hay una pregunta que me gustaría exponer y sería: ¿cuál es la mejor manera en que se pueden realizar juicios y predicciones acerca de los individuos? Está comprobado que los juicios o predicciones estadísticas se basan en grandes números de personas que pueden utilizarse para determinar las tasas que tienen lugar ciertos eventos o relaciones. Esto se llama tasa base. Y la probabilidad de que un suceso ocurra en el futuro a la luz de la información actual. Por su parte, el psicólogo clínico es indispensable para formular hipótesis, para emplear la teoría, la teoría para formar preguntas. La cuestión importante es que los métodos estadísticos son superiores para ciertos aspectos del proceso de la evaluación psicológica, lo cual ayuda a los psicólogos a desarrollar tareas, las cuales son los más adecuados. El sexto paso es comunicar la información y las interpretaciones a las personas interesadas. Esta comunicación toma forma de un reporte psicológico escrito, que se puede mostrar al paciente, por ejemplo, a un maestro, a otro profesional de la salud mental y a una corte legal o familiar. Y esta información se debe de expresar con precisión y no debe de haber tecnicismos. El reporte se debe de iniciar con una introducción al caso, incluyendo la descripción de las preguntas de canalización planteadas o las hipótesis probadas. 2. Los métodos o procedimientos de la evaluación empleados deben describirse con detalle para que la persona
lo pueda entender y evaluar su calidad. 3. Los resultados se reportan a continuación en un resumen claro y conciso de los datos. Por último, se presenta un análisis e interpretación de los resultados, incluyendo las recomendaciones para una futura evaluación o intervención. Gracias.